Sin duda alguna, más de 130 casas, según el dato que tengo acá de un matutino, han sido dañadas precisamente por los sismos en Aguachapán y también en la zona de San Lorenzo. ¿Cuál es la evaluación y la valoración que tienen ustedes de esta zona? Bueno, hoy el primer reporte de esta mañana, a las 4 de la mañana, nos pasaron que hasta las 4 de la mañana seguían, ¿verdad? Todavía la actividad sísmica. Todavía la actividad sísmica. Bueno, pues ayer, a primera hora, desde que comenzaron los sismos, nos pusimos en contacto con el alcalde, pero todo el gobierno, el presidente dio la indicación que todos nos pusiéramos en apoyo al departamento de Aguachapán y todos los municipios que están en esa zona, que han sido afectadas. Desde la frontera de Guatemala llegó Protección Civil, la Fuerza Armada, que ahí vemos a todos los de la Fuerza Armada apoyando a las familias, Protección Civil de aquí de San Salvador y Protección Civil Municipal, que tiene que estar apoyando en cada lugar, obras públicas, el equipo del sistema de vivienda, medio ambiente, todos se fueron a Aguachapán a apoyar a las familias. Protección Civil tiene ya un plan de albergues muy bien montado. La verdad es que yo estuve viendo ayer en redes que desde el primer momento lo instalaron. Ya con sus camarotes, con sus colchas, porque es una zona también bien helada. No, están bien organizados y ellos se encargan. Hay un director encargado de los albergues y ahí están imágenes y es sorprendente que lo tenían casi que de inmediato ya instalado. Están bien organizados y esta es una atención que se le da directamente a las familias afectadas, ¿verdad? Entiendo que ha habido como una especie de recuperación de viviendas. Y me gustaría que me contara un poco, en el marco de las acciones del Plan Control Territorial, las acciones que como encargada de la cartera de Estado se ha hecho al respecto. Bueno, cuando comenzó el gobierno del presidente Bukele, encontramos que habían estos activos que ya estaban tirados prácticamente a pérdida. Eran más de 6,000 activos totalmente que yo preguntaba, bueno, ¿y estos cómo lo vamos a ordenar? No, eso no es imposible, eso ya está tirado a pérdida. 6,000 viviendas, ¿verdad? Era un número bastante elevado. Tiradas a pérdidas. Prácticamente. O sea, cuando yo preguntaba sobre este inventario, me decían, no, ahí es imposible ingresar, ya no se puede entrar. Y era verdad. O sea, cuando te contaban, llegaban los ejecutivos del Fondo Social para la Vivienda, prácticamente dicen que los secuestraban por 2 horas, les preguntaban qué estaban haciendo, que por qué querían entrar a la comunidad, a la colonia, a donde fuera, y después de 2 horas que lograban convencerlos, que llegaban a dejar una notificación porque venían del Fondo Social para la Vivienda, tenían que pagar una contribución de $25 para poder ir a dejar una notificación a la vivienda, y era un trámite bastante peligroso y con miedo. ¿Te imaginas uno ponerse en los zapatos de ellos? Entonces, bueno, primero cumplir una responsabilidad como trabajador de ir a una zona bajo el riesgo de lo que ya conocemos, que gracias a Dios a lo mejor podían salir, otros no salían. Eso te iba a decir, mucha gente no salía, o sea, y eso todos sabemos que varios vendedores de servicio a domicilio ya no salían. Entonces muchos de los ejecutivos renunciaban y no querían hacer ese trabajo. Hemos podido corroborar el inventario de vivienda abandonada, desmantelada, que hay en las diferentes zonas, porque no solo es en Soyapango, no solo es en La Campanera, pero ahorita que estaba este cerco de seguridad en Soyapango, decidimos llevar una feria de vivienda y fue una respuesta increíble. Bueno, todos sabemos que la gente sueña con tener su vivienda propia, y muchos la tenían, pero la tuvieron que abandonar por el tema de las delincuencias, y es bien duro cuando yo voy a esos lugares, cuando vamos con los equipos, escuchar esos testimonios, escuchar a la gente con la esperanza de tener una vivienda, escuchar el llanto del dolor, del recuerdo cuando salieron, y no entender qué pasó en los gobiernos anteriores, por qué permitieron que se apoderaran de las comunidades, de donde está el corazón de nuestra gente, de nuestra familia salvadoreña, porque ese es el corazón. Uno echa raíces en su colonia, los vecinos se hacen tu familia, todo conlleva alrededor de tu vivienda, es donde echas raíces, como se dice, y cuesta entender qué fue lo que pasó en el pasado que no les importó.
casa. ¿Libre de maras está esta zona que era? Sí, está libre de mar. Es que era imposible llegar ahí, o sea, no podía llegar. Bueno, esa fue una de las primeras reacciones. Ella tenía miedo de llegar a la Campanera, miedo de ir a buscar su casa. Entonces se atrevió a ir primero, o sea, se atrevió, mira, vamos, hay que ir a ver qué pasa. Vio lo de la feria y decidió ir con el esposo. Y fueron, se atrevió. Solo ir, ¿te imaginas? Saber de dónde te saliste huyendo. Entonces hay una secuela en el corazón, obviamente, en la mente de esta gente. O sea, la gente quiere regresar a su casa y de una manera con seguridad, con determinación, que quieren regresar a su casa. Entonces, mira, las casas, muchas las dejan de esa manera, pero la oportunidad que se está dando ahora es que pueden comprar el inmueble, por decirte, la tierra, si te fijas, las paredes, pero se les da también el préstamo para la reconstrucción, de la vivienda. La Campanera es solamente el inicio de muchas otras... solamente es el inicio de muchas. De muchas otras acciones similares que se van a hacer, porque también hay otros lugares que digamos, por lo emblemático que fue la colonia de las Campaneras, es que realmente se ha hecho ahí. Sí, pero también hay otras zonas que han pasado la misma historia, ¿no? Definitivamente, la Campanera es un lugar emblemático de cómo las pandillas le quitaron el control al Estado y se apoderaron de nuestras comunidades. Y eso hasta se ha escuchado afuera de nuestras fronteras, ha sido algo reconocido. El puesto policial de las Campaneras es una casa del fondo que ya se la vamos a donar al director de la PNC por indicación del presidente. Ahí era una panadería de los delincuentes, de los mareros, y mataron a un policía adentro de esa panadería. Entonces ahora es la PNC y es un tema, como te digo, emblemático por cómo las pandillas le quitaron el control al Estado. Vistalago era una colonia donde murieron, ha sido la matazón más grande que ha habido, creo yo. Me han contado 5,000 personas, entre también soldados. Sí, recuerdo la historia de los soldados que fueron interceptados y que supuestamente digamos, se equivocaron, iban en un microbús y fueron a parar allá. Fueron a parar allá y los mataron. Yo hace poco, bueno, con el alcalde de Ilopango, con José Chicas, trabajamos de la mano también, tenemos grandes proyectos. Ahí en Vistalago tenemos el programa de reasentamiento del presidente Bukele, que son familias de alto riesgo y de extrema pobreza. Los estamos reubicando en diferentes zonas y Vistalago ha sido una opción. Como te repito, ahora ya no existe esa frontera imaginaria que había de una colonia a otra. En Vistalago tenemos 87 viviendas ya recuperadas y seguimos sumando. Ya quiero decirle al amigo que nos escribió que ya comenzamos con esa recuperación de viviendas. Hemos recuperado 87, muchas ya se están revisando porque ya hay gente que ya las está queriendo comprar, pero seguimos recuperando otras viviendas y se están poniendo a la venta también de la misma modalidad, que se le da el crédito del inmueble más la reconstrucción. Bueno, estamos trabajando de la mano con la cooperación italiana. Ellos nos han dado más de 13 millones de euros para hacer 3 proyectos grandes de cooperativas. Son 305 apartamentos que se están construyendo en el centro histórico. Queremos recuperar la vida nocturna, la vida de habitabilidad en el centro histórico, que haya vida de noche, pero familiar, ¿verdad? Una vida en que ya está viviendo en la zona. ¿De qué manera? Pues el Estado pone los terrenos, el Ministerio de Vivienda compra unas casas antiguas o terrenos en la zona, y la cooperación italiana nos está dando los fondos para construir estos apartamentos, y aquí es un componente de ayuda mutua. La DOM está haciendo todas las obras urbanas, calles, la cancha de fútbol, está haciendo espacios de calidad como parquecito para las familias, las conexiones de aguas negras, de aguas lluvias. Entonces, esto ha sido un complemento que la Dirección de Obras Municipales nos está dando a las comunidades con el sistema de vivienda. Entonces, aquí vamos a construir, yo puedo decirles, la primera comunidad completa como se lo merece nuestra gente. Y hemos ya entregado más de 450 viviendas a lo largo y ancho del país. Todas las semanas podemos ver que
estamos 5 viviendas en San Vicente, 10 en Aguachapán, 10 en Morazán. O sea, en diferentes lugares vamos de 4 en 4 a 5 en 5, 10 en 10, pero ya sumamos 450 en los 3 años y medio de gobierno del presidente. Esta es una señora excombatiente. Ella nos contaba que le cocinaba a los muchachos en esa época, ¿verdad? En la guerra. En la guerrilla, ¿no? En la guerrilla, y cuentan historias duras. Esto lo hacemos de la mano con el INAVE. Ahí podemos ver también al presidente del INAVE, y nosotros los apoyamos con nuestra experiencia en el tema de las viviendas, y nos aseguramos que sean viviendas con todas las necesidades para las familias. Que reúnan las condiciones. Así es, con agua y luz. Las funciones que va a desempeñar el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Perfecto. Bien, toda reforma integral requiere de varios cambios, no solamente a nivel normativo legal, sino también a nivel de normativo técnico, y por supuesto si queremos hacer una transformación como las transformaciones que caracterizan al presidente Bukele, donde los cambios deben de realizarse bien pensados, de manera sistemática, con una visión holística de los cambios que necesitaba el sistema, y es así que nace una nueva institución garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones, una nueva institución para supervisar y regular el funcionamiento de los administradores de fondos de pensiones, para garantizar que los empleadores estén reportando de manera oportuna las cotizaciones que se retienen de la relación laboral a todos los trabajadores y contribuyentes del sistema. A partir del mes de enero ya comienza, lo decía ayer el ministro, por cierto, en una intervención que tuvo, para ser aplicable el incremento del 30%, ¿no?, a las pensiones mínimas. Como lo mencionaba, la transformación del sistema tiene como eje central de la nueva visión del componente de seguridad social de este gobierno el beneficio a los pensionados. La primera tarea del presidente Bukele ha sido trasladar un incremento a las pensiones. Creo que es una deuda histórica que el gobierno está saldando, un incremento que no tenemos registrado en décadas. Las pensiones en los últimos años han tenido 2 incrementos, pero de estos el más significativo es el que reportan las pensiones a partir de enero de este año, con un incremento del 30% a las pensiones por vejez, donde la nueva ley establece que la pensión mínima para las pensiones por vejez será de $400. Esa es la primera tarea encomendada por el señor presidente. Importante acotar que la normativa del pago de pensiones, que es una norma emitida por el Banco Central que establece el pago de beneficios de pensiones, establece que los fondos de pensiones deberán pagar las pensiones dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes. El Instituto Salvadoreño de Pensiones paga de manera anticipada, es por eso que solamente se ha remunerado una parte del total del universo de pensionados, que corresponde a las que administra el Instituto Salvadoreño de Pensiones. En su oportunidad, la Unidad de Pensiones del Seguro Social compensará el próximo 25 de enero, al igual que lo harán las administradoras de fondos de pensiones, de conformidad con la calendarización ya informada de este instituto y ya comunicada a sus diferentes afiliados. Parte de la reforma integral, esa transformación importante es cerrar la vida del INPEP. El INPEP ha tenido un rol de pagador de pensiones públicas. Solamente es una parte de las actividades que realizará el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Ese es uno de los procesos, de las gestiones, de los macroprocesos que realizará el Instituto Salvadoreño, pero no será la única. Creo que no podría haber una comparación al revisar la ley, ya que se le dan mayores atribuciones al instituto. Es el nuevo garante de la estructura de financiamiento, tiene la facultad de poder emitir instrumentos de financiamiento, determinar inversiones para garantizar la viabilidad del sistema, la sostenibilidad del sistema, y como dentro de las actividades también es atender a la población pensionada, lo cual es una prioridad para el presidente Bukele, hacer una transformación importante en atención de calidad a los pensionados, con parte de las actividades que hace el INPEP, que hay que también decirlo, hay muy buenas actividades, pero que van a ser transformadas, dinamizadas, de manera que la población pensionada tenga una nueva institución a su servicio. Uno de los temas principales de la reforma es transformar la supervisión a las administradoras de fondos de pensiones, supervisar efectivamente a las administradoras de fondos de pensiones. Se faculta al instituto para realizar esta actividad. Esta institución no existía antes de la reforma, con una
dándole las facultades al instituto para establecer mecanismos efectivos que permitan la adecuada supervisión. ¿Qué implica la adecuada supervisión? Que los fondos de pensiones estén invertidos en lo que deben de invertirse. Como lo ha señalado el señor presidente, ya no es posible hacer uso antojadizos, hay que garantizar la sostenibilidad del sistema, hay que garantizar el beneficio de los pensionados y salvaguardar el ahorro de los contribuyentes al sistema. Dentro de la transformación se regula los ingresos y las ganancias a las administradoras de pensiones. Hay que recordar que parte de los beneficios se financian con el incremento a las cuotas de pensiones, en esta ocasión cargando ese incremento a los empleadores y no a los empleados o contribuyentes del sistema. Con este incremento también se garantiza una mayor rentabilidad, un mayor ahorro a los pensionados y con la reducción de los ingresos a las administradoras de fondos para pensiones también se contribuye a garantizar ese objetivo. Las pensiones tienen una transformación y ahí es importante tener cuidado con la desinformación. Evidentemente no todos tenemos el tiempo de leer la ley a detalle, pero ya el instituto comenzará a publicar a la población el material informativo oficial para que conozcan sobre cómo se determina y como usted lo precisa, Ernesto, las pensiones han tenido dos transformaciones. Primero, llevar muchas pensiones, arriba del 40% de las pensiones estaban por abajo de la pensión mínima, y luego hay un incremento para llevar la pensión mínima por vejez a los $400. En el universo de pensiones hay pensiones por vejez, hay pensiones por invalidez y pensiones por sobrevivencia, por ejemplo. ¿Existe garantía en el tiempo que este sistema es funcionable y sostenible en el tiempo? Perdón, valga la redundancia. Esa es una pregunta muy importante. ¿Existe la ingeniería financiera para hacerlo sostenible en el tiempo? Habrá que analizar, la realidad es cambiante, no... Dentro de 4, 5, 6 años podría ser que la realidad del país es diferente. El esfuerzo y los recursos y la estrategia está orientada a hacer viable el sistema, a mejorar el sistema de recaudación, a incrementar los participantes en el sistema y a obtener el pago oportuno, que es algo que incluso los analistas de la oposición no tienen considerado porque no tienen estadísticas precisas, no tienen estadísticas actualizadas de los niveles de evasión que reporta el sistema. Como todo ahorro, a la hora de niños aprendemos, ¿verdad? A la hora de romper la alcancía y disfrutar de lo que ahí tenemos ahorrado, si durante el tiempo que ahorramos en esa alcancía le sacamos de vez en cuando con los ganchitos ahí un par de monedas, a la hora de romper el ahorro y repartir el uso del mismo, la cantidad a distribuir se reduce. Eso es importante aclararlo. Para quienes hicieron el retiro de esto, eso tiene un efecto en su cálculo de la pensión. Sin embargo, han sufrido incrementos, han sido objeto de incrementos, pero considerando este cambio en la estructura de sus ahorros, reciben más incrementos quienes no tocaron ese fondo. Ahora también la reforma no les obliga a hacer el reintegro. Eso es importante aclararlo. La ley anterior, para poderse jubilar, mandataba que la gente tenía que hacer el reintegro de ese 25%. Eso desaparece. O con trabajar 5 años más, que decía la ley anterior. Es correcto, que es el equivalente a ese reintegro. Definitivamente. Entonces, las VIP desaparecieron, ¿no? Sí, las VIP, recordemos que es parte de los abusos del sistema anteriormente. A veces la historia hay que recordarla para no repetirla. La discrecionalidad con la que las pensiones fueron determinadas en los primeros años de cambio del sistema, allá por 1998, donde hubo un reparto antojadizo, una determinación antojadiza, y lo que caracterizó a los gobiernos anteriores, ¿verdad? La falta de auditoría social en aquel momento, la falta de la divulgación masiva de lo que hacía el gobierno, permitió que se hicieran abusos y se establecieran pensiones sin algún trato equitativo a las mismas, y eso ahora está siendo regulado. Eso, cuando hablamos de la corrección y lo que hace ruido en los análisis, estamos hablando del hecho de corregir las pensiones que se determinaron en el pasado de manera abusiva, de manera antojadiza. Como usted lo menciona, ahora los cotizantes tienen la posibilidad de ahorrar
y la pensión se determinará oportunamente en virtud a lo que ahorren en el nuevo sistema.